Normalmente cuando uno piensa en derecho penal, se imagina una lista de cosas prohibidas, ¿no? No robar, no agredir, no matar. Claro, son prohibiciones de hacer algo. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando el delito no es hacer algo, sino precisamente no hacer nada? Uf, ese es el tema. Hoy vamos a analizar un concepto que es, bueno, fundamental pero a veces muy confuso. Los delitos de omisión. Así es. La misión de hoy es entender cuándo el simple hecho de no actuar se convierte en una conducta relevante para el derecho penal y, sobre todo, cuándo una persona tiene la obligación legal de evitar un daño, convirtiéndose en eso que los juristas llaman un garante. Exacto. Y esa es la palabra clave, legal. No estamos hablando de un deber moral o de una expectativa social. No es ser un buen samaritano, con consecuencias penales serias. Y la diferencia es crucial, porque determina si una persona puede ser acusada, por ejemplo, de un homicidio simplemente por no haber intervenido. Bien, pues vamos a entrarle al tema. Para empezar, ¿qué es exactamente omitir para la ley? Porque, siendo estrictos, uno nunca está sin hacer nada, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, y es la primera idea que hay que aclarar. Mira, una acción, como dar un golpe, existe por sí misma en el mundo físico. Es un hecho. Es un hecho, con o sin ley. Es un concepto, digamos, prejurídico. Pero la omisión no. La omisión es una construcción de la ley. O sea, solo existe si hay una norma que la define. Justo. Solo tiene sentido si hay una norma que esperaba algo de ti. El material que revisamos nos da un ejemplo perfecto. Un salvavidas en la playa que, en vez de vigilar el mar, se pone a beber cerveza mientras alguien se ahoga a pocos metros. Claro, ahí es evidente que está omitiendo su deber. Lo es. Pero, ¿por qué? Solo podemos decir que omitió el rescate porque una norma, su contrato, las regulaciones, le exigían actuar. Si esa misma persona fuera un turista sentado en la arena... Sería moralmente terrible, pero legalmente no es lo mismo. Exacto. Su inacción sería muy reprochable, pero no sería una omisión que lo equipare a un homicida. Por eso la idea central es, omitir no es no hacer nada, sino no hacer aquello que se tenía el deber jurídico de hacer. Entendido. La omisión es como un vacío que solo la ley puede señalar. Y según las fuentes, hay dos categorías principales. La primera parece la más directa, la llaman omisión propia. Sí, u omisión simple. Y es, como dices, la más pura. ¿En qué consiste? Pues aquí no hay que buscarle mucho. La ley es explícita. El Código Penal tiene un artículo que es un mandato directo, una orden clara de, en esta situación, usted debe hacer esto. Y si no lo haces, cometes el delito. Punto. Punto. Las fuentes lo dividen en tres componentes muy lógicos. El primero es que debe darse una situación típica. Es decir, el escenario que la ley describe, el que activa la obligación. Justo eso. El ejemplo clásico es el artículo que habla de encontrar a una persona desamparada y en peligro. Ese hallazgo es la situación típica. ¿Ok? ¿Y el segundo elemento? Lógicamente, la no realización de la acción mandada. Es decir, hacer cualquier cosa que no sea prestar auxilio. Como mirar para otro lado o lo que se ve mucho ahora, sacar el teléfono para grabar. Exacto. En lugar de llamar a emergencias. Y el tercer elemento, claro, es la capacidad real de actuar. O sea que podías hacerlo. Por supuesto, el derecho no te exige ser un héroe. Si no sabes nadar, no tienes el deber de lanzarte a un río para salvar a alguien. O si ayudar implica un riesgo grave para tu propia vida, ese deber desaparece. La ley pide solidaridad, no martirio. Justo. Esos tres elementos configuran el delito de omisión del deber de socorro. Es el ejemplo perfecto de omisión propia. Ok, ese primer tipo queda claro. Es como una instrucción directa de la ley. Pero, ¿qué pasa en delitos como el homicidio, donde la regla es no matar? No hay una regla que diga debes evitar muertes. ¿Cómo puedes violar esa prohibición de matar al no hacer nada? Ahí es donde se complica. Y es donde entramos en el terreno más complejo, la comisión por omisión. Ya el nombre suena trabalenguas, ¿no? Suena a contradicción, sí. Cometer un crimen omitiendo. La clave está en el artículo 18 del Código Penal, que dice algo como: quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiere producido. Un momento. Como si lo hubiere producido. Eso es muy, muy fuerte. O sea, la ley te va a tratar igual que si tú mismo hubieras ahogado a la persona.
Exactamente igual. Pero esto me suena a que se podría castigar a cualquiera por homicidio sin que haya movido un dedo. Es un terreno resbaladizo. Lo es, y por eso la ley pone dos candados, dos filtros muy fuertes. El primer requisito es poder evitar el resultado. ¿Ok? Aquí los jueces hacen un ejercicio mental que se llama causalidad hipotética. Se preguntan, si esta persona hubiera hecho lo que debía, podemos decir con una probabilidad altísima, casi certeza, que la víctima se habría salvado. Si la respuesta es un sí rotundo, se cumple el primer requisito. Correcto, pero ese todavía es muy amplio, como dices. Por eso el segundo candado es el que realmente limita todo. ¿Y cuál es? Que la persona debe tener el deber jurídico de evitarlo. No basta con que pudiera, tiene que deber hacerlo. Debe estar en lo que la doctrina llama una posición de garante. La posición de garante. Ahí está la frase clave otra vez. Suena un estatus especial. ¿De dónde sale esa obligación? ¿Quién te nombra garante? Bueno, las fuentes identifican tres grandes orígenes. La primera son las relaciones familiares, pero con límites. No es que cualquier familiar sea garante de otro, imagino. Para nada. Se aplica en casos de dependencia absoluta. Padres con sus hijos muy pequeños o hijos adultos con un padre anciano y totalmente dependiente que vive con ellos. ¿Tiene sentido? ¿La segunda? La segunda es muy común. Relaciones laborales o de servicios. El médico con su paciente, la niñera con el niño que cuida, el vigilante de la piscina. Espera un momento. Se necesita un contrato formal. O sea, si yo me ofrezco a cuidar al hijo de mi amigo en el parque, así de favor, ¿de repente ya soy garante? Exactamente. No se requiere un contrato escrito. Basta con la asunción voluntaria de esa función de protección. Desde el momento en que le dices, no te preocupes, yo lo cuido, te has convertido en garante de ese niño. ¡Wow! Eso es una carga enorme que uno asume casi sin darse cuenta. Lo es. Y la tercera fuente es el deber de vigilancia sobre una fuente de peligro que tú controlas o creas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues desde el dueño de un perro de raza peligrosa hasta algo más sutil, el concepto de injerencia. Esto es cuando tu propia conducta, incluso sin culpa, crea un riesgo. A ver un ejemplo. Si haces una fogata en un bosque, creas un riesgo y tienes el deber de apagarla bien. O el ejemplo más dramático. Si atropellas a alguien por accidente, en ese instante te conviertes en garante de esa persona y tienes el deber de socorrerla para evitar que muera, por ejemplo. El ejemplo de la piscina que menciona las fuentes, creo que lo deja todo clarísimo. Sí, es perfecto para ver el contraste. Imagina que un niño se está ahogando. Ok, En la piscina están el salvavidas y 10 bañistas más. El salvavidas, que es garante por su trabajo, no hace nada, y el niño muere. Podría ser acusado de un homicidio en comisión por omisión. se le castiga como si él hubiera ahogado. Exacto. Los otros 10 bañistas que ven la escena y no hacen nada, como no son garantes, a lo mucho cometerían el delito de omisión del deber de socorro. Que es una omisión propia y tiene una pena muchísimo menor. Muchísimo menor. La única diferencia es esa palabra, garante. La responsabilidad es brutalmente distinta. Brutalmente. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Y la intención? ¿Da lo mismo que el salvavidas no actuara porque se distrajo o porque deliberadamente quiso que el niño muriera? Claro, esa es la siguiente pieza del rompecabezas. ¿Cómo sabe la ley lo que pasaba por la cabeza del garante? ¿Cómo se prueba que eligió no actuar? Pues funciona de forma muy parecida a los delitos de acción. Para que haya dolo, o sea, intención, el sujeto tiene que saber que se está produciendo el peligro, que él es garante y que puede actuar. Y con todo ese conocimiento decide no hacerlo. Voluntariamente. El ejemplo del material sobre el dolo eventual es terrible, pero increíblemente claro. El salvavidas que se pone a apostar con un amigo si la persona que se ahoga logrará salvarse sola. ¡Qué espanto! No busca directamente la muerte, pero la acepta como un resultado posible. Le da igual. Eso es dolo. Ese ejemplo es espeluznante, sí. Ahí el dolo es clarísimo. Pero, ¿y si es un error? Si el salvavidas honestamente pensó que el niño estaba jugando. Ahí entraríamos en el error de tipo. Si el error era invencible, es decir, si cualquiera en su lugar hubiera pensado lo mismo, su conducta no es delictiva. No hay nada que reprocharle. Nada.
Pero si el error era vencible, si un salvavidas atento se hubiera dado cuenta, entonces desaparece el dolo, pero podría quedar una responsabilidad por culpa, por negligencia. ¿Y cómo funciona esa negligencia? Pienso en el ejemplo del médico de guardia que se emborracha. No quiere matar a nadie, pero su descuido es fatal. Ese es un caso del libro. Es una comisión por omisión culposa. El médico, por estar ebrio, omite atender al paciente. Su negligencia es haber violado un deber básico de cuidado: no beber en una guardia. Y como consecuencia de eso, Como consecuencia, omite impedir la muerte del paciente, un resultado que tenía el deber jurídico de evitar por ser su médico, su garante. El resultado es un homicidio culposo en comisión por omisión. ahora, hay casos, sobre todo en la negligencia, donde la línea entre acción y omisión es muy borrosa. El texto menciona uno que me dejó pensando: el cirujano que opera con un bisturí sin desinfectar. Ah, sí, ese es un debate clásico. No sé si el problema es la omisión, no limpiar el bisturí, o la acción, operar con material sucio. ¿Por qué es tan importante para los abogados hacer esa distinción? La distinción es fundamental, porque los requisitos para condenar son distintos. Para la comisión por omisión imprudente, como dijimos, necesitas probar la posición de garante. Para un delito de acción imprudente, no. Puede cometerlo cualquiera. Exacto. Para resolver estos casos grises, la doctrina usa un criterio: la conditio sine qua non. Suena muy técnico. ¿Cómo funciona? Es un ejercicio mental. Suprimes la acción positiva del autor. En este caso, la acción positiva es operar. ¿Ok? Si suprimimos mentalmente la operación, ¿se habría producido la infección? No, claro que no. ¿El paciente estaría bien? Como al suprimir la acción desaparece el resultado, la ley considera que el núcleo del problema está en la acción. Ah, ya veo. La ley se enfoca en el acto principal, que fue la operación. El que fuera una operación sucia la convierte en una acción defectuosa, y no se centra en la inacción de no haber limpiado. Exactamente. Se considera un reproche por haber actuado de forma peligrosa, no por haber omitido un cuidado. Y esto simplifica mucho la acusación. Bien, creo que hemos cubierto mucho terreno. Para tener las ideas claras, hagamos una recapitulación. ¿Cuáles serían las diferencias esenciales entre un delito de acción, uno de omisión simple y uno de comisión por omisión? A ver, podemos destilarlo en 3 ideas clave. Primero, el delito de acción, el de toda la vida. Se viola una norma de prohibición, un no hagas esto, como no robar. El autor puede ser cualquiera. ¿Entendido? Segundo, el delito de omisión propia. Aquí se ignora una norma de mandato, un haz esto, como socorre al herido. El autor solo puede ser quien está en la situación que describe la ley. Y el tercero, el híbrido. Correcto. En la comisión por omisión se viola una norma de prohibición, un no matar, por ejemplo, pero a través de no cumplir un deber de actuar, de impedir este resultado. Y aquí está la gran diferencia. El sujeto activo. El sujeto activo solo puede ser quien está en posición de garante. Esa es la pieza que lo cambia todo. O sea que, en el fondo de lo que estamos hablando, es de que la ley penal no solo castiga las malas acciones, sino que, en casos muy específicos, también castiga la inacción de quien tiene un deber especial de protección. Has dado en el clavo. Es el paso de un deber general de no dañar a un deber especial y mucho más exigente de proteger del daño. Pero, y esto es clave, es un deber que solo recae sobre los hombros de unos pocos. Aquellos a quienes la ley les ha asignado esa responsabilidad particular por sus vínculos o funciones. Justo eso. Y esto nos deja con una reflexión final para el oyente. Estas fuentes de la posición de garante, familia, trabajo, la creación de un riesgo, parecen muy conectadas con nuestras expectativas sociales, ¿no? Totalmente. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto el derecho penal, que es la herramienta más dura del Estado, debe formalizar e imponer estos deberes que surgen de nuestros roles y relaciones, y dónde debería trazarse el límite? Bienvenidos a este análisis. Hoy nos sumergimos en un tema que parece sacado de una serie de detectives. Totalmente. Pero que es la base de todo el derecho penal. El camino que recorre un delito antes de completarse. El famoso iter criminis. Exacto. Tenemos en nuestras manos un material que es, en esencia, una clase magistral sobre estas fases. Y nuestra misión
es desglosar ese proceso. Vamos a viajar desde la idea hasta la acción. Sí, desde que nace en la mente de alguien hasta que se ejecuta y finalmente se consuma. Y lo más importante es entender por qué la ley traza una línea y dice, a partir de aquí, esto sí es un crimen. Mientras que todo lo anterior, aunque parezca muy malintencionado, pues queda fuera del radar de la ley. Exacto. La pregunta que vamos a responder hoy es yo creo que una de las más importantes de la justicia. ¿En qué punto exacto una mala intención se transforma en una acción que la ley puede y debe castigar? Claro, analizar estas fases no es un ejercicio académico, para nada. Es entender la lógica profunda del sistema penal. Que siempre busca un equilibrio muy delicado. Sí, entre proteger a la sociedad y no convertirse en una especie de, no sé, de policía del pensamiento. Vamos a ver conceptos como tentativa, consumación y esa figura fascinante del desistimiento. Perfecto, pues entremos en materia. El material arranca con este concepto del iter criminis. Suena muy formal, ¿no? Sí, muy de abogado. Pero si lo traducimos del latín es simplemente el camino del delito. Me imagino que como todo camino tiene varias paradas. Así es, y el recorrido está muy bien definido. Pensemos en una historia con 4 capítulos, digamos. Ok. El primer capítulo es la ideación. Todo, absolutamente todo, nace en la mente. Es esa fase interna, invisible para el mundo, donde una persona decide, voy a cometer este delito, y empieza a planearlo. Bien, la idea ya está plantada. El segundo capítulo, imagino, es cuando esa idea empieza a salir al mundo real. Correcto. Esa es la fase de preparación. Aquí se pasa del pensamiento a la acción, pero, ojo, todavía de forma indirecta. ¿Cómo sería eso? Es cuando la persona empieza a reunir los medios. Compra el arma, por ejemplo, o consigue los planos de un banco. Busca información en Internet. Son actos materiales, pero todavía no son el delito en sí. Y aquí es donde la historia se acelera. El tercer capítulo debe ser la ejecución. Exacto. Aquí es donde se cruza la línea roja. En la ejecución, la persona ya no está preparando el golpe. Sino que lo está haciendo. Lo está realizando. Empieza a usar esos medios para atacar directamente el bien que quiere dañar. Es el momento en que apunta el arma o fuerza la cerradura. Para llegar al capítulo final, la consumación. El plan tuvo éxito, se logra el objetivo, el delito se completa tal y como lo define el Código Penal. Y aquí viene, creo, el primer gran principio que el material deja clarísimo. A ver. De estas 4 fases, las 2 primeras, ideación y preparación, por regla general, no se castigan. Correcto. El derecho penal solo enciende sus alarmas a partir de la tercera fase. La ejecución. La ejecución es un principio de intervención mínima. La ley no quiere meterse en la cabeza de las personas ni castigar a alguien por comprar una soga, porque, bueno, podría usarla para 1000 cosas legales. Claro. Solo actúa cuando la intención criminal se manifiesta en un peligro real y directo. Esa es la idea. Y hay otra distinción fundamental que se hace. ¿Cuál? Todo este análisis del camino del delito solo tiene sentido para los delitos dolosos, es decir, los intencionales. Ah, claro. En los delitos culposos, los que ocurren por imprudencia, no existe este camino. Nadie planea ser imprudente. Claro, no hay una fase de ideación de un accidente de tráfico. Simplemente, pues ocurre. Exactamente. Por eso sería absurdo hablar de tentativa de homicidio por imprudencia. Sería ilógico. Imagina un cirujano que está a punto de cometer una negligencia, pero justo se da cuenta y lo corrige. No podemos acusarlo de casi cometer un homicidio imprudente, porque nunca tuvo la intención. En la imprudencia, solo importa si el mal resultado se produce o no. Entendido. Entonces, hemos llegado al final del camino, a la consumación. Parecería que ahí se acaba todo. Pero el material hace una distinción muy sutil entre consumación y finalización. O terminación. Exacto. A primera vista suenan igual, no lo son. No, y aquí vemos la precisión casi quirúrgica del derecho. Pensemos que el Código Penal es como un libro de recetas. Me gusta esa analogía. Para hacer un pastel de robo, la receta, que es el tipo penal, te dice los ingredientes exactos. Necesitas apoderamiento de una cosa, que sea mueble y ajena, y que se haga sin consentimiento. Ok. La consumación ocurre en el instante preciso en que pones el último ingrediente en el bol. En ese momento, legalmente, el pastel está hecho.
el delito está completo. Y la finalización entonces sería... Comerte el pastel. Exactamente. La finalización es cuando el autor logra su objetivo último, que muchas veces va más allá de la receta legal. En el robo, la consumación es tener la billetera en la mano. La finalización es gastarse el dinero. Pero para la ley, ese disfrute posterior ya es irrelevante. Irrelevante, el delito se perfeccionó mucho antes. Esto implica que el momento exacto en que se cocina el delito puede variar muchísimo. Muchísimo, y esto tiene consecuencias prácticas enormes, sobre todo para la prescripción. El tiempo que tiene el Estado para perseguir un delito. Exacto. El material clasifica los delitos según cómo se consuman en el tiempo. Están los delitos instantáneos. Se consuman en un solo momento. Un homicidio. La persona muere y en ese segundo el delito se consumó. Fin. Perfecto. Luego están los delitos permanentes, que suenan a algo que no paran. Y es que no paran. Aquí, la consumación se mantiene, se renueva a cada instante por la voluntad del autor. El secuestro es el ejemplo paradigmático. Claro, el delito no se consuma solo cuando capturan a la víctima. No, se sigue consumando cada segundo, cada minuto, cada día que la mantienen privada de libertad. La clave es que el delincuente tiene que seguir haciendo el delito para que exista. A diferencia del tercer tipo, los delitos de Estado, que es el más curioso, El material da el ejemplo de un matrimonio ilegal. es la distinción más sutil. En el delito de Estado, se crea una situación ilegal que perdura, pero el delito en sí se consume en un instante. ¿Ok? En el matrimonio ilegal, el delito se comete en el momento en que se da el sí acepto ante la autoridad. ¡Pum! Ahí se consumó. Aunque el estado de casados ilegalmente dure años, el autor ya no tiene que hacer nada más. Exacto. El daño ya está consolidado. Y todo esto importa por la prescripción. En el homicidio, el reloj para perseguir al asesino empieza a correr desde el momento de la muerte. Pero en un secuestro, En un secuestro, el reloj no empieza a correr hasta que la víctima es liberada. Podrían pasar 20 años, y si la víctima sigue secuestrada, el delito sigue en curso. y se puede perseguir como si hubiera ocurrido ayer. La diferencia es abismal. Ok, entonces hemos visto las etapas y cómo un delito se completa legalmente. Pero la realidad es que muchos planes criminales fallan. Muchísimos. ¿Qué pasa cuando alguien pone en marcha todo el plan, aprieta el gatillo, pero por alguna razón no llega al resultado final? Me imagino que la ley tiene mucho que decir al respecto. Muchísimo. Y ese es precisamente el territorio de la tentativa. Es el casi del derecho penal. El casi lo logro. Exacto. Para que exista tentativa se necesitan 3 ingredientes. Primero, la decisión firme de cometer el delito. Segundo, que se empiece a ejecutar ese delito con actos claros, externos y adecuados para lograr el resultado. Y el tercero es el clave, ¿no? El más importante, que el delito no se consume por causas ajenas a la voluntad del autor. La bala se desvió, llegó la policía, algo externo lo frustró. La gran pregunta que se plantea aquí es, ¿por qué castigamos un intento? ¿Castigamos la mala intención, la voluntad de dañar, o castigamos el peligro real que se creó? Ese es el debate filosófico detrás de todo esto. Si te vas por la teoría subjetiva, lo que importa es la voluntad del criminal. La persona ya demostró que quería delinquir, así que la pena debería ser la misma si lo logra o si falla. Suena bastante duro. Sí, pero nuestro sistema legal, como muchos otros, se inclina más por la teoría objetiva. Que se fija más en el resultado. Un momento. Lo que nos importa es proteger los bienes de la gente. Como el bien jurídico, la vida, la propiedad, al final no se dañó por completo, el peligro fue menor y por lo tanto la pena también tiene que ser menor. Es un enfoque más pragmático. Ahora, antes mencionamos esa línea roja entre la preparación, que no se castiga, y la ejecución, que ya es tentativa. Pero en la vida real, esa línea debe ser increíblemente borrosa. Es uno de los problemas más complejos y debatidos. La teoría dice que la ejecución empieza cuando se inicia la acción que describe el verbo del delito. En el homicidio el verbo es matar. La ejecución no empieza cuando compras el arma, sino cuando apuntas y disparas. Exacto. Pero hay casos grises. Si estás al lado de la víctima con el cuchillo en la mano, a punto de apuñalar, ¿eso es preparación o ya es ejecución? Claro, es muy difícil.
Al final, son los tribunales los que tienen que decidirlo caso por caso, analizando el plan concreto del autor y qué tan cerca estuvo de lograrlo. Y entiendo que, incluso dentro de la tentativa, la ley distingue. Por ejemplo, importa si fallas el tiro o si la policía te placa justo antes de que aprietes el gatillo. Claro que importa. Intuitivamente, parecen cosas distintas, aunque la intención era la misma. Esa es exactamente la distinción que hace la ley, y la divide en dos tipos. Por un lado está la tentativa acabada. Que algunos llaman delito frustrado. Exacto. Ocurre cuando el autor ya hizo todo lo que según su plan era necesario para que el delito se consumara, pero el resultado no se produce. Disparar y fallar es el ejemplo perfecto. Desde tu perspectiva, ya terminaste tu trabajo, Y por el otro lado, la tentativa inacabada. que es cuando el proceso se interrumpe antes de que el autor complete todos los pasos. El ejemplo del terrorista que es detenido mientras está estacionando el coche bomba es ideal. Claro, en su plan todavía le faltaban pasos. Le faltaba activar el temporizador, huir, lo que sea. La intervención externa cortó su camino del delito a la mitad. Ok, esto se está poniendo cada vez más interesante. ¿Qué pasa si el delito era, desde el principio, imposible de cometer? Uf, gran tema. Pienso en el clásico ejemplo de las películas. Intentar envenenar a alguien pero le pones azúcar en el café creyendo que es arsénico. Esa es la figura de la tentativa imposible o inidónea. El autor está convencido de que puede cometer el delito, pero por la razón que sea, es objetivamente imposible. Disparar contra un maniquí en una cama pensando que es tu enemigo. Ese es otro ejemplo clásico. Uno pensaría que, si era imposible, no hay peligro, y por lo tanto no hay delito. Pero por lo que veo, no es tan simple. Para nada. Y aquí nuestro sistema adopta una solución muy particular. No lo deja sin castigo. ¿Ah, no? No, porque reconoce que, aunque no hubo un peligro real, la intención y los actos de la persona revelan que es peligrosa para la sociedad. Su voluntad de matar era real. Entonces, ¿qué se hace? En lugar de una pena de prisión tradicional, se le puede imponer una medida de seguridad que busca más la prevención que el castigo. Es una solución intermedia fascinante. Es increíble, o sea, la ley te puede castigar no por lo que hiciste, que fue totalmente inofensivo, sino por lo que creíste que estabas haciendo. Es una forma de verlo, sí. Pero es crucial no confundir esta tentativa imposible, que sí puede tener consecuencias, con otros dos casos que son totalmente impunes. Ok. El primero es la tentativa irreal. Aquí los medios son tan absurdamente ineficientes que nadie, desde una perspectiva racional, los consideraría peligrosos. Como intentar matar a alguien clavando alfileres en un muñeco de vudú. O haciéndole brujería. Aquí la ley dice, esto no es serio, no hay peligro alguno. Y el segundo caso impune, que me parece el más curioso de todos, es el delito putativo. Ah, el delito putativo o imaginario. Es un error al revés. La persona cree firmemente que está cometiendo un delito cuando en realidad su conducta es perfectamente legal. Dame un ejemplo. Imagina a un turista que viene de un país con leyes muy estrictas y se toma una cerveza en un parque aquí, pensando que está cometiendo un grave crimen. Claro, no se le puede castigar, obviamente no. Rige el principio de legalidad. No hay delito si no hay una ley que lo prohíba. No puedes castigar a alguien por una ley que solo existe en su cabeza. Bien, para ir cerrando el recorrido, nos queda una última parada. ¿Qué pasa si el delincuente, a mitad de camino, se arrepiente? ¿Le da a la ley alguna oportunidad de dar marcha atrás? Sí, y es una de las figuras más inteligentes y pragmáticas del derecho penal, el desistimiento. Suena a una especie de salida de emergencia. Lo es. Si una persona que ya empezó a ejecutar el delito, o sea, ya está en fase de tentativa, decide por su propia voluntad abandonar el plan, la ley le ofrece una salida, un puente de plata. Se le perdona el castigo por la tentativa. ¿Y por qué la ley hace esto? Parece un premio muy grande para alguien que ya había decidido cometer un crimen. Es pura política criminal. Es una estrategia. El legislador básicamente hace un cálculo y dice, prefiero evitar un asesinato a toda costa, incluso si eso significa que un intento de asesinato quede sin su castigo completo. Es una negociación para salvar vidas o propiedades. Exacto. Pensemos en el dilema de un secuestrador. Si la pena es la misma por secuestrar que por secuestrar y matar, no tiene ningún incentivo para dejar con vida al rehén. En cambio, si la ley le dice,
si lo liberas voluntariamente, te perdonamos el delito de secuestro. Le estás dando una razón muy poderosa para no causar el daño mayor. Claro, es una política criminal pura y dura. Ahora supongo que no vale arrepentirse porque estás escuchando las sirenas de la policía. Por supuesto que no. El requisito fundamental es que el desistimiento sea voluntario. Tiene que nacer de una decisión interna. Exacto. No puede ser forzado, por el miedo. Y lo que se exige para que sea válido depende de en qué punto del camino te encuentres. Si estás en una tentativa inacabada, como el que está forzando la cerradura, Basta con que dejes de hacerlo y te vayas. sí. Pero si ya estás en una tentativa acabada, la cosa se complica. Si ya pusiste la bomba y activaste el temporizador, Ahí ya no es suficiente con arrepentirte e irte. Creaste una situación de peligro. Para que el desistimiento sea válido, la ley te exige una acción positiva. tienes que volver y desactivar la bomba. Tienes que neutralizar el peligro que tú mismo creaste, revertir activamente el proceso. Una última pregunta sobre esto. Si la persona desiste, ¿queda totalmente libre de cargos como si nada hubiera pasado? No necesariamente, y esa es una precisión clave. Se elimina la pena por la tentativa del delito mayor, por ejemplo, tentativa de homicidio. Pero sí será castigada por los delitos que ya se consumaron en el camino. El ejemplo clásico es perfecto. A ver, Alguien apuñala a otro con intención de matarlo, pero se arrepiente y llama a una ambulancia, salvándole la vida. No responderá por tentativa de homicidio, pero sí responderá por el delito de lesiones consumadas. claro, la puñalada existió y causó un daño. Exactamente. Entonces, para resumir este viaje, hemos recurrido el iter criminis completo. Vimos que el derecho penal es muy cuidadoso y no castiga las ideas, sino las acciones que ponen en peligro real a los demás. Sí, es una herramienta de precisión. Hemos aprendido a diferenciar un delito que se intenta de uno que se completa, y que incluso cuando el plan falla, las consecuencias legales cambian radicalmente. Dependiendo de si era posible, si el autor se arrepintió a tiempo o si simplemente fue interrumpido. La idea clave con la que debemos quedarnos es que este análisis nos muestra el derecho penal no como un martillo que golpea todo por igual. Intenta delimitar con exactitud cuándo una conducta se vuelve socialmente intolerable, pero también es lo suficientemente inteligente como para ofrecer puertas de salida. Como el desistimiento. Exacto, porque su objetivo final no es solo castigar, sino sobre todo evitar el daño. Y para dejar una reflexión final, todo este análisis sobre el castigo de los actos y no de los pensamientos nos deja flotando una pregunta. Inquietante. A ver. Hoy, la ideación es un santuario impune. Pero si la tecnología del futuro, la neurociencia o la inteligencia artificial permitiera saber con un 100% de certeza la intención criminal de una persona antes de que mueva un solo dedo, Uf, ¿debería el derecho penal adelantarse e intervenir en esa fase? esa es la pregunta del millón, la que pone a prueba los cimientos de nuestra idea de libertad. ¿Dónde termina la protección de la sociedad y dónde empieza un mundo orwelliano donde se castigan los pensamientos? Es una frontera que nos va a tocar discutir. Es la frontera que la tecnología nos va a obligar a discutir, y la respuesta definirá el equilibrio entre libertad y seguridad para las próximas generaciones. Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un tema que parece sacado de una serie de detectives, pero que es el pan de cada día en los tribunales. ¿Qué pasa cuando un crimen no lo comete una sola persona? Vemos un atraco y hay un conductor esperando afuera, alguien que dio el dato, otro que consiguió las armas. La pregunta es, para la ley, ¿son todos igual de culpables? Claro. Vamos a analizar las fuentes que nos llegaron para entender cómo se desenreda esa madeja y se decide quién es el autor, quién el cómplice y quién solo pasaba por ahí. Es que esa es la pregunta del millón. Nuestro instinto nos dice que el culpable es quien aprieta el gatillo. Pero el derecho va mucho más allá. Ajá. Se pregunta, ¿y qué hay del que le lavó el cerebro para que lo hiciera? ¿O del que le dio la llave de la bóveda sabiendo perfectamente para qué era? Claro. Las fuentes que tenemos nos muestran que la ley ha construido un sistema bastante sofisticado para responder a esto. Y todo gira en torno a una idea que lo cambia todo. ¿Quién tenía realmente el control? El control. ¿Quién era el dueño del plan? El dueño del plan. Me gusta eso. Suena a que no siempre es el que se ensucia las manos. Pues vamos a desglosarlo. Empecemos por lo más básico. Si vamos a buscar a los ayudantes, primero tenemos que saber quién es el protagonista. ¿Qué es un autor para la ley? Parece simple, ¿verdad? El autor es quien lo hizo.
Los juristas, que les encanta ponerle nombres sofisticados a las cosas, llaman a esta idea de sentido común el concepto ontológico de autor. Ontológico. Básicamente significa que el hecho le pertenece. Si la ley dice el que mate a otro, pues el autor es la persona que encaja en esa descripción. Pero intuyo que ahí viene el primer pero. Porque si fuera tan fácil, no estaríamos haciendo este análisis. Exacto. ¿Por qué la ley se complica la vida si el sentido común parece tenerlo tan claro? Porque el sentido común a veces se queda corto. Las fuentes dejan claro que el concepto que usa el Código Penal a veces es más amplio. La ley, en ciertos casos, le pone la etiqueta de autor a personas que no ejecutaron la acción principal. Ah, o sea, Por ejemplo, al que induce a otro o al que presta una ayuda tan crucial que sin ella no hay delito. Y esto crea una tensión. entiendo. Entonces, por un lado tenemos al autor de verdad, el que ejecuta, y por otro a personas a las que la ley trata como si fueran autores por su importancia en el plan. Justamente. Y me imagino que para juzgar a los que solo ayudan, a los partícipes, primero hay que tener claro quién es ese autor de verdad, ¿no? No puede ser actor de reparto en una película que no existe. Has dado en el clavo. La participación siempre depende de que haya un hecho principal cometido por un autor. No se puede ser cómplice de la nada. Por eso, los teóricos del derecho se han roto la cabeza durante siglos tratando de crear un sistema para identificar a ese autor real. Ok, entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Qué teorías o herramientas usan para no perderse? Bueno, el primer intento fue una idea muy simple, la llamada teoría unitaria. Decía, mira, todo el que aportó algo para que el delito ocurriera es autor y punto. Directo al grano. Sí, pero claro, eso es como meter en el mismo saco al cerebro de la operación y al que prestó una escalera. No permite diferenciar la gravedad de cada contribución. Es una solución un poco bruta. No distingue matices. ¿Qué vino después? Después llegaron las teorías diferenciadoras, que son las que se usan hoy. Y aquí las fuentes nos presentan dos caminos. El primero es bastante curioso, se llama concepto extensivo, y se fija en algo totalmente subjetivo, la intención. ¿La intención? Sí, dice que es autor quien quiere el crimen como si fuera suyo, quien tiene ánimo de autor. Ánimo de autor. Suena un poco abstracto. ¿Cómo funciona eso en la práctica? El ejemplo clásico que se usa para explicarlo es un poco retorcido. Imagina una madre que quiere deshacerse de su bebé recién nacido y le pide a su hermana que lo mate. Uf. La hermana, por pena o lealtad, lo hace. Según esta teoría, la madre, que tenía el interés principal y la voluntad de que el hecho fuera suyo, sería la autora. ¿La madre? Sí. Y la tía, que es quien ejecute el acto físico, sería una mera partícipe. Un momento. Eso va completamente en contra de la intuición. La que comete el acto es una simple ayudante, y la que da la orden es la autora principal. Me parece que invierte los roles de una forma muy extraña. Totalmente. Y por eso mismo esta teoría hoy no es la dominante. La que de verdad ha ganado la partida se basa en algo mucho más objetivo y tangible dentro de lo que se llama el concepto restrictivo de autor. De acuerdo. Y aquí está la idea central, la llave maestra que, como decías, abre casi todas las puertas en este tema. La teoría del dominio del hecho. Ajá, aquí está el concepto clave, el dominio del hecho. ¿Qué significa exactamente? ¿Quién tiene el poder? Significa exactamente eso. Es autor quien tiene el control sobre la ejecución del delito, quien puede decidir si el plan empieza, si continúa o si se detiene. Entiendo. Quien en definitiva tiene los hilos del suceso en sus manos. No es una cuestión de ánimo, sino de poder real sobre los acontecimientos. Ok, entonces todo se reduce a esta idea. Pero me imagino que no es tan simple como decir quién manda. ¿Cómo se ve ese dominio en la vida real? ¿Es siempre el mismo tipo de control? Esa es la pregunta del millón. Y las fuentes nos muestran que no es una sola cosa. Es un concepto con tres caras distintas. Tres sabores de control que resuelven casi cualquier escenario que te imagines. A ver. El primero es el más obvio, el dominio de la acción. Es el autor directo el que por sus propias manos realiza el vergo del delito. Dispara, roba, etc. El asesino de las películas que actúa solo. El lobo solitario. Ese es fácil. ¿Cuál es el segundo? El segundo es el dominio de la voluntad. Aquí es donde la cosa se pone de ciencia ficción. ¿Así? Es la figura del que no ejecuta el hecho, pero controla la mente o la voluntad de otra persona.
usándola como si fuera una herramienta, una marioneta. Es lo que se conoce como autoría mediata. Y me falta el tercero. Si no es un lobo solitario ni un titiritero. Es una manada. Lo llaman dominio funcional del hecho. Esto es cuando varios se ponen de acuerdo y se reparten las tareas esenciales. Ninguno tiene el control total por sí solo, pero juntos, como un equipo, sí lo tienen. La coautoría. Exacto. Esto es la coautoría. Esas 3 formas de dominio nos dan el mapa completo de la autoría. Me fascina la idea del titiritero del crimen, la autoría mediata. La idea de que alguien pueda ser el autor sin siquiera estar en la escena del crimen me parece increíble. Sí, es contraintuitivo. ¿Cómo puede la ley decir que el verdadero autor es el que está en su oficina a kilómetros de distancia y no la persona que de hecho cometió el acto? Suena que se están retorciendo los conceptos. Es una objeción totalmente lógica, y la ley tuvo que luchar con eso. La respuesta que encontró es que el control físico no es el único que importa. A veces, el control sobre la mente de otra persona es mucho más poderoso. En la autoría mediata, el verdadero autor es el hombre de atrás. La persona que ejecuta, el instrumento, no es culpable porque actúa sin libertad o sin conocimiento. Dame un ejemplo claro de esto. ¿Cuándo alguien se convierte en un instrumento? Las fuentes dan varios casos. El más típico es por engaño. Piensa en el médico que quiere matar a un paciente y le da a una enfermera una jeringa, diciéndole que es una vitamina, cuando en realidad es veneno. Ok. O cuando el instrumento no es responsable de sus actos. Puede ser un menor de edad, una persona con una enfermedad mental grave o alguien que actúa bajo una amenaza terrible, lo que se llama miedo insuperable. Ah, ok. Si te ponen una pistola en la cabeza y te obligan a firmar un documento falso, tú eres el instrumento. Quien te apunta con la pistola es el autor mediato, porque anula tu voluntad con la coacción. Pero hay una versión de esto que las fuentes destacan como especialmente potente, que se ha usado en casos históricos muy sonados. La autoría a través de aparatos organizados de poder. Correcto. Esta teoría, desarrollada por el jurista Klaus Roxin, es brillante y escalofriante a la vez. A ver. Aquí, la persona que ejecuta la orden puede ser totalmente consciente y culpable de lo que hace. Y aún así, el jefe de la organización criminal o del estado dictatorial sigue siendo el autor mediato. ¿Y por qué? Si el que ejecuta sabe lo que hace y quiere hacerlo, ¿cómo es que el jefe sigue teniendo el dominio? Porque su dominio no es sobre la voluntad de un individuo, sino sobre la organización entera, que funciona como una máquina. La clave que usan las fuentes es una palabra un poco técnica. El ejecutor es fungible. Fungible. ¿Qué significa eso? Significa que es reemplazable, intercambiable. Esto me suena a El Padrino. Es la analogía perfecta. Cuando Michael Corleone da una orden, no le importa si es Luca Brasi o Al Neri quien la cumple. Él sabe que se va a hacer. Justo, Ebesu. Su control no está sobre la persona, sino sobre la familia, la organización. Si un soldado se niega a torturar a un prisionero, el general sabe que hay otros 10 detrás deseando cumplir la orden para ganar méritos. Claro. El que da la orden tiene el dominio porque la máquina le garantiza el resultado. El poder del jefe reside en que la máquina seguirá funcionando sin importar qué tornillo se use. Wow. Y esta teoría fue fundamental para condenar a los altos mandos de la dictadura militar en Argentina o en Chile por el asesinato de Orlando Letelier. Permitió llegar hasta los que daban las órdenes desde un despacho. Entendido. El hombre de atrás que usa a otros como marionetas o que controla toda una maquinaria criminal. Pero, ¿qué pasa cuando no hay un solo jefe, sino un equipo, como en La Casa de Papel? Claro. Cuando todos están en el mismo barco y son parte del plan, ahí entramos en la coautoría. Exactamente. En la coautoría, varias personas deciden cometer un delito juntas y se reparten el trabajo. Lo esencial es que todos comparten ese dominio del hecho. Ninguno es un simple ayudante. Todos son piezas clave, engranajes indispensables de la misma máquina. Y aquí, según las fuentes, hay una regla de oro, la imputación recíproca. Suena complicado, pero supongo que significa que lo que haces tú me lo apuntan a mí. Eso es, como si fueran un solo cuerpo con varias manos. Lo que hace uno se les atribuye a todos los demás, siempre que esté dentro del plan que acordaron.
Y para que eso funcione, Se necesitan dos cosas. Un plan común que puede decidirse incluso en el momento y que cada uno haga una aportación esencial en la fase de ejecución. En un robo, uno intimida, otro recoge el dinero y un tercero conduce. Si quitas a uno de ellos y el plan se cae, entonces todos son coautores. esto plantea una pregunta interesante. ¿Qué pasa si uno del equipo se sale del guión? Planean un robo, pero uno, por su cuenta, decide herir a un rehén. Todos son responsables por esa agresión. Es un punto crucial. La regla es que ese exceso solo se le carga en la cuenta a quien lo cometió. La responsabilidad compartida se rompe cuando alguien se va por la libre. Ajá. Ahora bien, hay una excepción. Si los demás podían prever que ese exceso era una posibilidad real. Si planeas asaltar un furgón blindado con fusiles de asalto, es totalmente previsible que la cosa acabe a tiros. Claro, es lógico. En ese caso, aunque solo uno dispare, todos podrían responder por las consecuencias. Muy claro. Entonces ya tenemos a los protagonistas, el autor directo, el mediato y el coautor. Todos tienen el dominio del hecho. Ahora sí, hablemos de los actores de reparto. ¿Qué pasa con los que ayudan pero no tienen ese control? Ahí entra la participación. Correcto. Si no tienes dominio del hecho, no eres autor. Eres partícipe. Tu papel es secundario. Ayudas a que se cometa un crimen ajeno, el del autor. Y las dos formas principales de hacerlo son la inducción y la cooperación. La inducción. Esto es básicamente ser el diablillo en el hombro de alguien, ¿no? Convencerlo de hacer algo malo. Sí, es hacer nacer en otra persona la idea de delinquir. Es un trabajo de lavado de cerebro, de meterle la idea en la cabeza a alguien hasta que la hace suya. Y eso es grave. Es tan grave que la ley lo castiga con la misma pena que al autor. Pero técnicamente no es un autor, porque al final, quien decide si actúa o no, quien tiene el dominio, es la persona a la que convencieron. Y la otra forma, la cooperación, que sería la ayuda material. Aquí las fuentes distinguen dos niveles de ayuda. La más grave es la cooperación necesaria. Es una ayuda tan importante que sin ella el delito no se podría haber cometido, o al menos no de esa manera. Por eso es necesaria. Exacto. Y por su importancia, la ley también la castiga como si fuera un autor. Y luego está la hermana pequeña de la cooperación, la complicidad. Exacto. La complicidad es una ayuda que es útil, pero no indispensable. Y como no es tan decisiva, tiene una pena menor. El gran reto para los jueces es trazar la línea entre una y otra. ¿Y cómo sabe un juez la diferencia? Parece una línea muy fina. Lo es, pero hay un truco mental útil que mencionan las fuentes. Piensa en el robo a una bóveda. La cooperación necesaria es darle al ladrón la única llave que existe. Sin esa llave, el plan fracasa. Es indispensable. Par de problemas prácticos como puzzles legales. El primero tiene que ver con los delitos especiales. Sí. Esos que solo puede cometer gente con una característica particular, como un juez o un policía. ¿Qué pasa si un ciudadano de a pie ayuda a un juez a cometer un delito de jueces? La regla general es que las cualidades personales del autor no se contagian a los partícipes. El ejemplo clásico es el parricidio, que es matar a tu padre o madre, y tiene una pena más alta que un homicidio normal. Claro. Si un hombre, ayudado por su mejor amigo, mata a su propio padre, el hijo comete parricidio. Pero el amigo, que no es familiar, no. Él responde como partícipe de un homicidio simple. No se le puede pegar esa cualidad. No, la cualidad de hijo es personalísima y no se le puede pegar al amigo. Tiene toda la lógica. Y el segundo puzzle. ¿Qué pasa si el plan era robar y al final solo lo intentan? ¿O si el plan era herir y al final matan? Si se comete un delito menos grave que el planeado, todos responden por lo que realmente pasó, que es menos. Si el resultado es más grave, volvemos a lo de antes. Los partícipes solo responden por lo que habían acordado, a menos que ese resultado más grave fuera una consecuencia previsible. Siempre se vuelve a lo previsible. Siempre volvemos a la idea de qué es lo que se podía prever. Fascinante. Después de todo este recorrido parece que, para la ley, a la hora de repartir culpas, todo vuelve una y otra vez a la misma pregunta, a esa idea central, el dominio del hecho. Así es.
La pregunta que se hace un juez es, ¿quién tenía realmente el control? ¿Quién podía apretar el botón de start o de stop? Y la respuesta a esa pregunta lo define todo. Exactamente. Lo que hemos visto es la arquitectura de la responsabilidad penal. Se construye una jerarquía. No es lo mismo el jefe de una organización que da órdenes sabiendo que se cumplirán ciegamente, Claro. que dos socios que planean y ejecutan un fraude juntos, o que la persona que simplemente alquila una bodega sabiendo que la usarán para guardar algo robado. La ley intenta que el castigo sea proporcional a esa cuota de poder que cada uno tuvo sobre el crimen. Y esto nos deja con una última reflexión. Si toda esta teoría del dominio del hecho se basa en el control sobre el curso de los acontecimientos en el mundo físico, ¿cómo se aplica en la era digital? Esa es la pregunta que mantiene a muchos juristas despiertos por la noche. Piensa en un influencer o un agitador en redes sociales que lanza una campaña de odio contra una persona, incitando a miles de seguidores anónimos a acosarla o incluso agredirla. Un tema muy actual. Esa persona no controla a cada seguidor individualmente, pero se puede decir que tiene un dominio de la voluntad sobre una masa anónima e irreemplazable. ¿Es un simple inductor o estamos ante una nueva forma de autoría mediata a través de un aparato organizado de poder digital que estas teorías clásicas aún no contemplan del todo? ¡Wow! Es una pregunta abierta, y la respuesta definirá el futuro del derecho penal. Imaginemos una situación que, pone a prueba a cualquier sistema de justicia. Una sola acción, un solo momento, que parece encajar en la descripción de varios delitos a la vez. O pensemos en alguien que comete una serie de pequeños ilícitos, qué sé yo, a lo largo de meses. ¿Cómo se calibra el castigo para que sea justo? Claro, se sanciona cada cosa por separado. Exacto. Corriendo el riesgo de una pena totalmente desproporcionada. O, por otro lado, se busca una sola etiqueta que lo abarque todo. No son preguntas sencillas. Para nada. Y la forma en que el derecho penal las responde revela su búsqueda constante de un ideal, que es la proporcionalidad. Justamente. Es que la realidad casi nunca es tan ordenada como un código penal. Por eso, hoy vamos a hacer un análisis a fondo de los documentos que nos explican las herramientas del sistema para navegar este caos. Hablaremos de dos conceptos que suenan muy técnicos, ¿no? Concurso de leyes y concurso de delitos. Sí, pero en realidad son el corazón de la maquinaria que busca ajustar la sanción a la gravedad real de una conducta. No es teoría abstracta. No, para nada. Es el intento de asegurar que nadie sea castigado dos veces por lo mismo, pero que tampoco se minimice el daño cuando una acción tiene, múltiples consecuencias. Es la búsqueda de la pena justa. Perfecto. Esa es la misión entonces. Entender la maquinaria de la pena justa. Empecemos por la primera pieza. Los documentos hablan del concurso de leyes. Esa frase suena a que las normas están compitiendo entre sí. ¿Qué significa realmente esa competencia? Es una competencia solo aparente. En realidad, es más bien un proceso de selección. Ocurre cuando un único hecho parece caer bajo el paraguas de varias normas penales. Ok, pero si lo analizamos bien, solo una de ellas es la correcta, porque es la que captura toda la esencia, digamos, todo el desvalor de la acción. Ni hay un principio rector ahí, ¿no? El principio que lo gobierna todo es una de las bases del derecho. Nevis in idem. Nadie puede ser juzgado o sancionado dos veces por los mismos hechos. Este concurso aparente es el primer filtro para garantizarlo. Entiendo. Es como elegir la etiqueta más precisa para un producto. ¿Tenemos algún ejemplo concreto en los materiales para ilustrar cómo funciona esa selección? Claro, los apuntes nos dan el ejemplo clásico, el parricidio. Matar a una persona es, por definición, un homicidio. Sí. Pero si la víctima es el padre del autor, el código tiene una figura específica, el parricidio. Aunque la acción de matar está en ambas, la ley de parricidio es más precisa. Porque incluye el vínculo familiar. Exacto. Incluye ese elemento adicional y fundamental. Por lo tanto, se aplica la ley de parricidio y la de homicidio queda, desplazada. No se le acusa de ambas. Ah, claro. Entonces, se elige la ley que cuenta la historia completa, con todos sus detalles. ¿Y este proceso de selección sigue reglas o es a discreción de un juez? Sigue principios muy claros. El que acabamos de ver es el de especialidad.
La ley especial prevalece sobre la general. Ok. Pero hay otro principio fascinante que se menciona, el de consunción, que literalmente significa absorción. ¿Absorción? Sí, esto pasa cuando un delito, por su naturaleza, queda consumido o absorbido dentro de otro que es mucho más grave. Absorción. Me intriga esa idea. ¿Cómo un delito se come a otro? Bueno, el material describe dos escenarios principales. El primero es cuando un hecho delictivo menor es una consecuencia casi inevitable o típica de uno mayor. A ver. El ejemplo que se da es el de los daños a la ropa de la víctima en un homicidio. Técnicamente, dañar la propiedad ajena es un delito. Claro. Pero en el contexto de un asesinato, es tan secundario que el sistema no abre una causa paralela por una camisa rota. El homicidio, por su gravedad, lo absorbe todo. Eso tiene mucho sentido práctico. Es un principio, digamos, de economía procesal, para no perderse en detalles frente a la ofensa principal. Justamente. Pero me pregunto, ¿dónde se traza la línea? Si en el curso de un homicidio el autor también roba la billetera de la víctima, ¿eso también quedaría absorbido? Excelente pregunta. No, en ese caso no se absorbería. El robo no es una consecuencia necesaria del homicidio. Es una acción con un propósito distinto, el ánimo de lucro. Añade una nueva dimensión de criminalidad. Exacto, ahí sí tendríamos dos delitos. La consunción aplica cuando el hecho menor es como una sombra del principal. Y esto nos lleva al segundo caso. Los actos posteriores impunes. Actos posteriores impunes. Suena a que alguien se sale con la suya. No exactamente. Se refiere a acciones que, aisladamente, serían un delito, pero que se cometen solo para asegurar el resultado del crimen principal. Ok, un ejemplo. El ejemplo es muy gráfico. El homicida que entierra el cuerpo para ocultarlo. La inhumación ilegal es un delito, pero aquí se entiende como el último paso para consumar el plan. El delito mayor absorbe este acto de ocultamiento. Eso es. Ahora, y aquí está el detalle clave que aportan las notas. Si una tercera persona, que no participó en el homicidio, llega y ayuda a enterrar el cuerpo, esa persona sí comete el delito de inhumación ilegal. Ah, claro. Para ella no hay un delito mayor que lo absorba. No lo hay. Muy claro. El contexto y la finalidad del acto lo son todo. Entonces, el concurso de leyes es el mecanismo para limpiar la escena y enfocarse en una sola norma cuando es suficiente. Ujú. Pero me imagino que hay situaciones mucho más caóticas, donde una sola etiqueta no basta. ¿Qué pasa cuando una conducta rompe varias reglas a la vez y ninguna absorbe a la otra? Ahí es precisamente donde abandonamos el mundo del concurso de leyes y entramos en el del concurso de delitos. Ok, aquí sí hay varios crímenes. Aquí ya no hay duda. Se han cometido varios crímenes y el sistema debe reconocerlos. Y la gran distinción que presentan los documentos es entre el concurso real y el concurso ideal. A ver, el concurso real es simple. Varias acciones que producen varios delitos. El concurso ideal es el que nos rompe un poco la cabeza. Una sola acción que produce varios delitos. Espera un momento. Esa definición de una sola acción me parece clave y a la vez muy resbaladiza, porque no puede ser solo un movimiento físico, ¿o sí? Exacto, no es un concepto físico, es un concepto jurídico. Y la clave para diferenciarlo, como explican los materiales, no está en la acción en sí, sino en el resultado. Ok, los resultados. Nos dan dos ejemplos que son como el día y la noche. Primer caso. Una persona dispara una vez contra un policía y lo mata. Una acción, un disparo. Una sola acción y un solo resultado material, la muerte. Sin embargo, se han violado dos bienes jurídicos, la vida y la autoridad del Estado. Por tanto, hay dos delitos, homicidio y atentado. Eso es un concurso ideal. Entiendo. Una acción, un resultado físico, pero dos violaciones a la ley. Vale. ¿Y el otro ejemplo? El otro ejemplo es el de la persona que pone una sola bomba en un lugar público y la explosión mata a 5 personas. Una sola acción. Poner la bomba. Sí, la acción del autor fue una sola. Pero aquí tenemos 5 resultados materiales distintos y separables. 5 vidas perdidas. Legalmente esto no se ve como un solo hecho. Sino como 5 hechos de homicidio. Exacto. Y eso, aunque parta de una sola decisión, es un concurso real. Esta distinción
Es absolutamente crucial para determinar la pena. Analicemos eso porque es el núcleo de la cuestión. Empecemos por el concurso ideal. Un acto, varios delitos. ¿Cómo se refleja eso en el castigo? ¿Se suman las penas? No. Y aquí vamos de nuevo la búsqueda de proporcionalidad. El Código Penal guatemalteco, que se cita en el texto, tiene una fórmula específica para esto. No se suman las penas. Entonces, Se impone la pena del delito más grave, pero aumentada. El juez puede aumentarla hasta en una tercera parte. Es una solución intermedia, ¿ves? claro, reconoce la pluralidad de ofensas sin caer en una acumulación matemática, que podría ser excesiva, un castigo que refleja la complejidad del acto. Eso es. Y los apuntes mencionan que esta figura resuelve casos muy complicados, como el llamado error en el golpe. ¿Ah, sí? Es un ejemplo trágico, pero muy ilustrativo. Alguien intenta matar a su padre, o sea, cometer parricidio, pero falla el disparo y mata a un tercero que pasaba por ahí. ¡Qué terrible! ¿De qué se le acusa en ese caso? Pues la solución que se plantea es que hay una tentativa de parricidio, porque esa era su intención, en concurso ideal con un homicidio imprudente, porque causó una muerte por negligencia. El concurso ideal permite castigar por la intención y por el resultado no deseado. Todo en un mismo paquete. Exactamente. Increíble la precisión que se busca. Ahora vayamos al otro lado, al concurso real. Varios actos, varios delitos. El ejemplo de la bomba. La regla ahí, me imagino, es más directa. En principio sí. La regla general es la acumulación de penas. Si cometiste 5 delitos, respondes por los 5. Se suman las condenas. Pero esto, como es fácil de imaginar, plantea un problema inmediato. Claro, podría llevar a penas astronómicas, completamente fuera de escala. Un ladrón que comete 30 pequeños hurtos podría, en teoría, acumular una pena mayor que la de un asesino. Precisamente, eso choca con cualquier idea de justicia. Y por eso el sistema crea sus propias válvulas de seguridad. La ley establece límites. ¿Qué tipo de límites? Los documentos indican que la pena total en un concurso real no puede superar el triple de la pena correspondiente al delito más grave. Y además existe un tope máximo absoluto. Que no se puede rebasar bajo ninguna circunstancia. Correcto. Que según el texto es de 50 años de prisión. Son frenos para que la matemática no aplaste a la proporcionalidad. Entiendo. Es la ley reconociendo que la suma de las partes no siempre debe ser el todo. Pero los documentos no se detienen ahí. Mencionan otra figura que parece un híbrido. El concurso medial. El concurso medial es una de las figuras más interesantes. Es una excepción inteligente. ¿Por qué? Técnicamente, es un concurso real. Son 2 o más delitos, pero la ley decide tratarlo como si fuera un concurso ideal, o sea, de la forma más benévola. ¿Y cuánto ocurre eso? Ocurre cuando un delito es un medio necesario para cometer otro. Un medio necesario. El ejemplo clásico debe ser falsificar un documento para cometer una estafa, ¿no? Ese es el ejemplo perfecto que se menciona. La falsificación es un delito, la estafa es otro. Pero están tan íntimamente conectados, uno es el trampolín para el otro. Se ven como parte de un mismo plan criminal. Exacto. Por eso, en lugar de acumular las penas de ambos, se aplica la regla más favorable del concurso ideal. Esa idea del medio necesario me parece fascinante, pero también un potencial campo de batalla legal. ¿Qué tan estricta es esa conexión? Has puesto el dedo en la llaga. O sea, ¿la estafa tenía que ser imposible sin la falsificación o basta con que la hicieran más fácil? Ahí hay un área gris enorme. Esa es una de las grandes discusiones en la práctica. La doctrina más estricta exige una conexión de necesidad casi absoluta. Otras interpretaciones son más flexibles. Pero el principio es claro. El principio está claro. Cuando 2 delitos están unidos por este lazo de necesidad, la respuesta del Estado es menos severa. Es otro ajuste fino en la maquinaria. Todo esto nos muestra que no todos los delitos múltiples son iguales. Y nos lleva a la última figura que se analiza: el delito continuado. Así es. Esta figura se diseñó para un tipo de situación muy específica. Una persona que, con un mismo propósito, comete una serie de acciones iguales que violan la misma norma. El ejemplo de manual que todos estudiamos, ¿no? El cajero del banco. El mismo. El cajero que cada día, durante un año, roba una pequeña cantidad de dinero. Claro, ese caso es un rompecabezas.
Si se le juzga por concurso real, sumando los 365 pequeños hurtos, la pena sería absurda. Y si se le juzga solo por un día, la sanción sería una burla. Ninguna de las dos opciones parece justa. Exacto. El delito continuado es la solución elegante a ese dilema. Trata toda la secuencia de actos como un solo delito, pero agravado. Se considera que hubo un único plan delictivo. ¿Y la sanción? ¿Cómo se calcula? La sanción, según se indica, es la pena que corresponde a ese delito, pero aumentada en una tercera parte. Así se captura la gravedad real sin caer en los extremos. Sin embargo, los apuntes parecen tener una postura crítica sobre cómo está regulado actualmente, ¿verdad? Sí, y es un punto importante. Se critica que la redacción de la ley es muy genérica y confusa, especialmente en delitos contra el patrimonio. No da muchas certezas. No deja claro, por ejemplo, cómo se calcula el daño total. La conclusión del material es que, aunque la idea es brillante, su formulación legal es deficiente. Necesita una reforma urgente. Bueno, creo que hemos recorrido toda la maquinaria. Hagamos un balance de las ideas clave de este análisis. Partimos de una gran división. Por un lado, el concurso de leyes, que es un problema de selección. Una acción, varias leyes, pero elegimos la más específica o la que absorbe a las demás. Correcto. Y por otro lado, el concurso de delitos, donde no hay duda de que se cometieron varios crímenes. Y aquí, la distinción crucial es si fue con un solo hecho o con varios. Un único hecho que viola varias leyes es un concurso ideal, con un tratamiento intermedio. Y múltiples hechos que constituyen múltiples delitos es un concurso real, donde la regla es sumar las penas, pero con topes. Con topes para no destruir la proporcionalidad. Y dentro de ese esquema, vimos dos herramientas de ajuste fino. El concurso medial, que trata como ideal un concurso real cuando un delito es un medio necesario para otro. Y el delito continuado, que unifica una serie de actos repetidos en un solo delito agravado, para dar una respuesta justa y práctica. Lo que es realmente fascinante, si damos un paso atrás, es ver que todos estos conceptos, especialidad, consunción, ideal, real, son herramientas de precisión. Son el intento del sistema por esculpir el castigo. Exacto, por ajustarlo finamente a la gravedad de la conducta. Es una lucha constante por encontrar un equilibrio delicadísimo entre la severidad excesiva y una indulgencia que podría parecer injusta. Es la ingeniería de la proporcionalidad penal. Y eso nos deja con una reflexión para el final. El concepto de delito continuado se diseñó en un mundo analógico, pensando en el cajero que saca billetes. Claro. Pero hoy, en la era digital, ¿cómo aplicamos esta idea? Pensemos en un ciberacoso persistente con cientos de mensajes o en una filtración de datos donde un hacker extrae información en pequeñas dosis durante meses. ¿Siguen siendo adecuados estos marcos legales? ¿O necesitamos una actualización radical para los nuevos tipos de daño continuado que la tecnología ha hecho posibles?